¿Se ve la silla? ¿Estoy peinado, más o menos? Bueno, esta es la segunda parte de los videos dedicados a la prehistoria. En el primer video estuvimos trabajando sobre el Paleolítico. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre la segunda parte de la Edad de Piedra llamada Neolítico. Todo marchaba bien, los seres humanos se habían adaptado muy bien a la era del hielo, había crecido mucho la población, habían adquirido todas las técnicas para proveerse de los alimentos necesarios a través de la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Pero hace 12.000 años pasó algo fundamental en el clima de nuestro planeta. Se terminó la era del hielo, terminó la última glaciación. Esto provocó grandes cambios climáticos en todo el planeta y zonas donde antes llovía y abundaba agua se convirtieron prácticamente en desiertos. Baste decir, por ejemplo, el desierto del Sahara, el desierto más grande del mundo en extensión, era una gran pradera verde donde vivía la gente, donde había ríos, donde había abundante caza. Bueno, todo eso desapareció más o menos hace 12.000 años. Paulatinamente, en un proceso largo, pero desapareció. Esto igualmente no afectó a todas las zonas del planeta de la misma manera. Hubo zonas donde los cambios fueron menos drásticos o los seres humanos pudieron adaptarse mejor y permanecieron cazando y recolectando. Ejemplo de ello son las personas que todavía viven cazando y recolectando en las selvas, tanto de África como de América, o en el Ártico, que hasta hace muy poco tiempo los habitantes cercanos al Ártico se dedicaban a cazar focas, ballenas y pescar. En las zonas templadas de la Tierra, donde abundaba la tierra fértil y el agua, los seres humanos empezaron, no se sabe bien cómo, a criar animales y sembrar plantas. Seguramente tuvo muchas causas esto. Fue un hecho multicausal. El aprender a cosechar los alimentos y a criar animales trajo muchos cambios, tanto que a esa época se la conoce como neolítico. Neo quiere decir nuevo, litos en griego quiere decir piedra, la nueva piedra. Los cambios fueron tan grandes que a esta época se la conoce como revolución agrícola o revolución neolítica. Y se sabe hoy que fue la primera gran revolución humana. Esto trajo muchos cambios y esos cambios siguen repercutiendo en nuestra vida actual. Esta revolución agrícola se dio de manera independiente en varias regiones: el cercano oriente, el sudeste asiático, China y en América, en Mesoamérica y los Andes. En cada una de ellas se domesticaron diferentes tipos de plantas y animales y hoy siguen siendo la base de nuestra alimentación. Donde primero se dio la revolución agrícola fue en el cercano oriente, en una zona llamada Media Luna de las tierras fértiles. En esa zona hay grandes ríos, o sea, abundancia de agua. El río Nilo en Egipto y los ríos Éufrates y Tigris en Siria e Irak. A los animales que más recursos les brindaban, los fueron cuidando y seleccionando para que tuvieran crías, y se desplazaron con ellos para buscar pastos con los que se alimentaban. Se hicieron pastores. ¿Vendrá pastores de pasto?
no lo sé, pero suena. Pastores de pastos. Los socios que antes los ayudaban a cazar los perros, ahora los ayudaban a cuidar la comida. Tanto conocimiento de plantas que eran buenas para comer los ayudó a dominar los ciclos reproductivos y a plantarlas para tener alimento. Recuerden que el conocimiento de las plantas que recolectaban era femenino. Por lo tanto, es muy posible que el descubrimiento de la agricultura se deba a las mujeres. Plantas y animales necesitan cuidados. Ya no era posible desplazarse del lugar donde se planta y se crían animales. Hay que quedarse en una sede. Por lo tanto, la gente se convirtió en sedentaria. Y construir casas que se agrupaban en aldeas donde vivían permanentemente. Para obtener comida necesitaron hacer esfuerzos previos. Surge el trabajo, sembrar, criar y construir para tener los frutos en el futuro. Para sembrar y dar de beber a los animales, para el consumo humano, había que traer suficiente agua de los ríos y arroyos. Al principio hicieron simples zanjas, pero luego las convirtieron en acequias y canales. Aparte, tuvieron que hacer pozos para almacenar el agua y empezar a fabricar vasijas para el agua. Surgieron diferentes tareas y cada una debía hacerse bien. De ellos dependía la supervivencia. Surgen oficios, los alfareros, los cesteros, los albañiles, los tejedores, los carpinteros, los pedreros, además de campesinos y pastores. La agricultura y la ganadería trajeron una revolución tecnológica y debieron empezar a fabricar herramientas para las nuevas tareas. Para ello seguían usando la piedra, el hueso, la madera, el cuero, las fibras vegetales. Para roturar la tierra se inventó el arado. Para hacerlo con menos esfuerzo y tiempo se empezaron a usar animales que tiraran del arado. Para guardar granos debieron fabricar graneros. Generalmente en el centro de la aldea los ponían, para poder cuidarlos mejor. Los granos cosechados debían ser molidos para convertirlos en harina. Inventaron morteros y piedras planas para moler. Para guardar a los animales y protegerlos de los depredadores, fabricaron corrales. Las pieles se siguieron usando para vestirse, pero empezaron a tejer fibras vegetales y animales, como la lana. Hicieron con tierra cocida cerámica para tener recipientes y almacenar agua y comida. Con tierra y paja hicieron las paredes de las casas y con ramas y paja los techos. En el Paleolítico, a los niños era muy difícil trasladarlos y cuidarlos. Pero cuando se descubrió la agricultura, los niños pudieron ayudar a cuidar plantas y animales. Así tener muchos niños era más fácil. Había abundancia de alimentos y cuantos más niños, más personas para trabajar. Por eso aumentó la producción y con ello la población. La tierra fértil y la abundancia de agua no están en todas partes. Otros no las tienen. Surge la propiedad de la tierra y del agua.
Aparecen diferencias entre aquellos que tienen agua, tierra y animales y los que no, y deben trabajar a cambio de comida. También aparece la necesidad de defenderse de aquellos que quieren apropiarse de esos recursos valiosos. Surge la guerra y con el tiempo los guerreros, y se hacen murallas para defender las aldeas. El conocimiento y la organización se hacen más complejos. Para hacer todo esto mejor, surgen jefes y viejos sabios que pueden comunicarse con las plantas, la tierra, el sol y la luna, pues conocen los tiempos para plantar y criar animales. A estos después se los va a llamar brujos, chamanes o sacerdotes. En todos lados la tierra, el sol y la luna empiezan a considerarse sagrados, como así también los ríos, las plantas y los animales. Acá es muy interesante decir que se supone que los primeros jefes y los primeros sacerdotes y sabios no eran varones, sino que eran mujeres. Se dice que existía un matriarcado, que quiere decir el gobierno de las mujeres. El comienzo del patriarcado parece tener relación directa con la cuestión de la apropiación de la tierra. Los jefes organizaron la producción, el comercio y la defensa. Los sacerdotes se comunican con los dioses para asegurar buenas cosechas, muchas crías en los animales y que no surjan enfermedades. Empieza a surgir la idea de que una mala cosecha o un desastre natural o una enfermedad tienen que ver con no haber negociado bien con los dioses, no haber hecho lo que ellos quieren. Por eso en todas las comunidades aparecen grupos muy poderosos de sacerdotes o brujos que son los que negocian con ellos. Pero hay que tener en cuenta que esto no se dio en todo el mundo y donde se dio no se produjo en el mismo momento. En otros lugares se seguía cazando, recolectando según las condiciones de cada espacio. En otros espacios los seres humanos se hicieron pastores, domesticaron y criaron animales, de los cuales aprovechaban la leche, la carne, la sangre, el cuero, las tripas y hasta los huesos. Además, seguían recolectando plantas y frutos silvestres. Seguían siendo nómades, buscando buenos pastos para sus rebaños. Cuando escaseaba la comida, era común que estos grupos atacaran las aldeas de agricultores sedentarios. En las aldeas, donde se guardaban los alimentos, generalmente semillas, aparecen animalitos que se comen lo que nosotros comemos. Los ratones, por ejemplo. ¡Maldito! Y entonces aparecen en el Neolítico nuevos socios, los gatos. En muchas culturas los van a considerar sagrados. Con el aumento de la producción empezaron a sobrar alimentos y otros productos que no se consumían. Esos productos se empezaron a intercambiar con otros grupos por medio del trueque. Al principio, cuando las aldeas eran pequeñas, producían todo lo que necesitaban, eran autosuficientes, pero al aumentar la población necesitaron cosas que no producían y aumentó el comercio. Actualmente, los arqueólogos descubrieron que grandes ciudades eran ya normales hace unos 10.000 años, en Medio Oriente. La más famosa es Jericó, en la actual Jordania. Con todo esto terminamos el video del Neolítico y bueno, veamos qué salió de todo esto.